Buenas tardes, nuevamente agradeciéndoles a todos por su puntualidad. El día de hoy tenemos la agenda justamente para seguir con la presentación del webinar, que se trata de las metodologías innovadoras para la enseñanza virtual. Vamos a tener la introducción por parte del ingeniero Byron Zurita, representante de la empresa Sabic Asociados, y el webinar lo va a llevar a cabo el ingeniero Hugo Carrión, representante del Instituto Santa Fe. Les rogamos a todos los participantes, por favor, en este momento silenciar sus micrófonos. Al final de la reunión tendremos unos 15 minutos para las preguntas y en ese momento podrán activar sus micrófonos. De la misma forma, ustedes pueden ir escribiendo o registrando sus consultas en el chat interno. Así que, por favor, damos el inicio justamente con el ingeniero Zurita. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a este que es el segundo de los webinars que hemos organizado para este tema de la enseñanza virtual. Hemos hecho una alianza entre el Instituto Santa Fe, Sabic Asociados y Disruptiva 360. Es una alianza que les va a ayudar muchísimo a nuestros clientes para saber cómo afrontar en estos tiempos el tema de la enseñanza virtual. En este día, pues, vamos a presentar el webinar de nuevas metodologías de enseñanza virtual, metodologías innovadoras, y pues le cedo la palabra ya a Hugo Carrión, quien dictará esta charla. Adelante, Hugo. Bien, buenas tardes con todos. Gracias, Byron, por tu presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Ahí. Ahí. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? No, no te escuchamos. Oh. ¿Aló? Sí, se le escucha. Sí, está bien. ¿Aló? Solo el ingeniero Byron Zurita no me escucha. Sí, bueno, no te escuchaba. Gracias. Bien, gracias a todos los que me escuchan. Bien, muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí tan puntualmente, a todos los que están interesados. El día de hoy vamos a avanzar en la línea que habíamos empezado el webinar anterior con todas las personas que no estuvieron en el anterior webinar. Me voy a tomar 5 minutos para recordarles qué es lo que habíamos visto y luego ya entramos entonces a nuestro tema central. Voy a compartir mi pantalla. Estoy aquí compartiendo la pantalla, pero antes de empezar con esto formalmente, vamos a ver acá. Les voy a recordar, la semana anterior estuvimos revisando sobre el tema de nuevos modelos, ¿no es cierto? Y dentro de estos nuevos modelos les recuerdo que les decía, la propuesta que les hacíamos es que este modelo tiene que estar basado en enfoques innovadores. Estos enfoques tienen que ver justamente con que sea un enfoque basado específicamente en innovación. Y la innovación puede ser innovación evolutiva o puede ser innovación disruptiva, ¿no es cierto? Y ahora vamos a explicar de manera más específica respecto a las metodologías, cuáles son estas metodologías o estas innovaciones que pueden ser evolutivas o incrementales y estas que pueden y necesitan ser más disruptivas. En momentos en los que nos hallamos en donde la situación mundial, la situación de la sociedad está cambiando de manera tan dramática, es posible que debamos dar ese giro de tuerca que se llama ese cambio radical para transformar de una vez por todas la educación. Otra parte del enfoque u otro aspecto de este enfoque que sugeríamos la semana anterior es que sea un enfoque integral, es decir, un enfoque que incluya no solamente al estudiante, que incluya a las personas, que incluya la tecnología, que incluya los procesos y la pedagogía. Es por eso que estamos abordando el día de hoy de manera específica el tema de las metodologías. Y el próximo jueves, o sea, en 2 días, un día más, pasando un día, vamos a estar abordando el tema ya específico de las tecnologías que complementa esta temática. El tercer aspecto que mencionábamos en el webinar anterior es que este enfoque, este cambio, esta transformación tiene que ser basada en necesidades. Es decir, no nos podemos inventar desde nuestra buena intención o lo que nos parezca que puede ser este cambio. Es decir, que tiene que ser basada en las necesidades, en la realidad de nuestros estudiantes, de la infraestructura que tienen, de las condiciones en las que se desarrollan, etcétera, etcétera. Y este cambio tiene que ser también de crecimiento y sostenido. ¿Sí? Entonces, estos eran un poco los 4 aspectos o los 4 criterios que nosotros proponíamos que debía darse este cambio de modelo en la educación virtual. El día de hoy vamos a avanzar en el tema metodológico y en el tema metodológico vamos a ver en los próximos minutos 3 aspectos fundamentales. El primero es por qué debemos hacer este cambio en la forma de enseñar.
Rápidamente, entonces, vamos a pasar, luego de algunas consideraciones previas, vamos a hacer algunas propuestas de cómo hacer este cambio, ¿sí? Y compartiremos, entonces, algunas reflexiones y algunas ideas para que ustedes puedan también compartir. Algunas ideas previas. En un mundo diferente, como el que estamos viendo, requiere acciones diferentes. Sin embargo, pensemos en algunas cosas que tratamos todo el tiempo. Siempre cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje, desde el concepto más integral, ¿cierto? Y está bien, pero yo les propongo una nueva forma de ver este enfoque. Y de hecho, muchas veces, si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, la educación básicamente está centrada en la forma de enseñar. Es decir, claro, está bien que el proceso de transformación que habíamos nosotros propuesto tiene que tomar en cuenta al profesor, pero la enseñanza no se basa en el profesor. No es el profesor el que enseña lo que le parece y cómo le parece, sino que debe estar basada y centrada en el estudiante, en el niño, el joven, el adolescente, que es el que va a aprender. ¿Por qué? Porque si un niño, un joven, un adolescente no está aprendiendo de la forma en la que le enseñamos, no hay que cambiar al niño, hay que cambiar la forma en la que estamos enseñando. Y es por eso que se habla desde hace algún tiempo para acá en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Pero yo creo que justamente estas flechitas muestran que muchas veces esa enseñanza y ese aprendizaje están en diferentes direcciones. Es por eso que les propongo que más allá de digamos, acomodar las palabras, tenga que ver con el sentido más profundo de empezar a comprender procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué significa? Que conociendo la forma en la que aprenden los niños, los jóvenes, y claro, más tarde los adultos, nosotros podamos promover nuevas maneras de enseñar. Y luego el próximo webinar vamos a hablar cómo, igual que en este caso que estamos proponiendo, que las metodologías se adecúen al aprendizaje, de igual manera las tecnologías también tienen que adecuarse al aprendizaje. Entonces, la primera propuesta y la primera reflexión que les hago es que en general las metodologías, los instrumentos que nosotros vayamos utilizando, no parten desde una propuesta de enseñanza, sino de un conocimiento del aprendizaje, que se alinea muy bien con lo que decíamos en el anterior webinar, es que este modelo tiene que ser basado en las necesidades, en este caso, basado en las necesidades de aprendizaje. ¿Y por qué? Otra reflexión que es muy importante es que cuando hablamos de educación, por mucho tiempo pensamos que la educación tiene que ser pedagogía, y en la pedagogía hay muchas corrientes, ¿no es cierto? Hablamos desde una escuela tradicional, una escuela clásica, ¿no es cierto? Que era justamente una escuela basada en docente céntrica, en donde el maestro, que significa el que más sabe, ¿no es cierto?, vierte sus conocimientos sobre el alumno significa el alumni, el que no tiene luz, y entonces la persona iluminada que vierte el conocimiento en la persona que no es iluminada, y ese es un poco el fundamento de la escuela clásica, que aún muchas veces la seguimos reproduciendo. Luego también existen modelos pedagógicos como la escuela activa, ¿no es cierto?, que para ciertos casos puede ser aplicable, en otros casos no siempre puede ser tan aplicable. Hay personas que coinciden más con algunos principios de la escuela, digamos, de la escuela activa, pero también existen desde el siglo pasado, antes del siglo pasado, filósofos, pedagogos, psicólogos que empezaron a formar escuelas pedagógicas, ¿no es cierto? Pasando por el conductismo, por el constructivismo, y ahora ya hay incluso algunos modelos, algunos más ortodoxos que otros, por ejemplo, como se habla del conectivismo. Todo ese tipo de cosas son importantes, pero no solamente eso hace la educación. En la actualidad se está trabajando con dos pilares que soportan la educación y la pedagogía, que son la psicología, que tiene que ver con la ciencia del comportamiento, ¿cierto?, de las emociones, porque es muy importante que cuando queremos iniciar un proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, el ser humano esté adecuado, tenga el estado de ánimo, tenga la receptividad adecuada para captar y poder engancharse en este proceso de aprendizaje. Y algo que se ha incorporado en los últimos tiempos y que es fundamental, y no solamente la educación, sino a muchas otras áreas, es la neurociencia. Y la neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro. Básicamente nosotros nos encontramos y nos vamos todos los días como docentes y nos encontramos con personas. Y todas estas personas
tenemos algo en común y es que tenemos cerebro. Y en el cerebro es donde se desarrolla la inteligencia, donde se desarrolla el pensamiento, donde se desarrolla también las emociones. Muchas personas dicen, claro, lo que pasa es que el cerebro es frío, también hay que tener algo de corazón. Acuérdense que el corazón es un músculo que nos ayuda fisiológicamente a bombear la sangre. Las emociones, las sensaciones, los sentimientos también están en el cerebro. Desde ese punto de vista es fundamental conocer la neurociencia, tener una aproximación y un conocimiento certero de las neurociencias. Incluso varios aportes o varias propuestas respecto a esta educación más integral incluyen dentro de esta trilogía una más que es la salud. Porque se ha comprobado que si un niño, un joven, no tiene una salud adecuada, no tiene una alimentación adecuada, no tiene un sueño adecuado, o sea, no duerme adecuadamente, nada del proceso pedagógico va a funcionar, su cerebro no va a estar preparado para captar el conocimiento, para interactuar, para razonar, etcétera, etcétera. Entonces, una idea previa al hablar de metodologías es que cuando hablamos de metodologías no pueden ser solamente metodologías pedagógicas innovadoras, hablamos de metodologías innovadoras que tomen en cuenta todo esto. Es decir, un campo más en la que los docentes tienen que incursionar es en la neurociencia, en conocer el cerebro de los estudiantes, conocer el cerebro de quienes actúan, ¿no es cierto? Para en consecuencia responder a ello. Estamos siempre preocupados por qué será que nuestros estudiantes no se motivan, no ponen atención, se distraen, pero justamente la forma de hacerlo es de entender cómo trabaja el cerebro humano, ¿no es cierto? Cómo se hacen las conexiones, cómo funciona la plasticidad del cerebro humano. Estos circuitos, está comprobado, por ejemplo, que estos circuitos neuronales, que cada persona resuelve y razona de diferente manera. Varios experimentos han mostrado que, por ejemplo, para resolver un mismo problema, dependiendo del contexto, de la experiencia, de muchas cosas, cada cerebro responde y encuentra sus propios atajos neuronales, ¿no es cierto? ¿Por qué? No porque sean más inteligentes, insisto, sino porque las condiciones externas del contexto, su historia, etcétera, etcétera, han determinado que esos cerebros sean individuales. Y cada cerebro es individual, con el mismo potencial, porque todos nacemos con cerca de 8.000 millones de neuronas pero es la historia del crecimiento del ser humano el que determina qué capacidad tiene para conectarse, ¿no es cierto? Desarrollar ese pensamiento. Aquí en el tema de la pedagogía, de este concepto más integral de pedagogía, en donde incluimos el tema de la neurociencia, algo que es muy importante es identificar, o mejor dicho, desmitificar quitar algunos mitos que se tienen sobre el cerebro, ¿no es cierto? Como sabemos poco del cerebro, nos estamos inventando cosas del cerebro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha costado también, porque yo hace un par de años nada más, empecé a estudiar el tema de la neurociencia y me encontraba como, por ejemplo, yo hace años siempre me habían convencido, había leído que el cerebro tiene dos hemisferios y que hay un hemisferio que está más relacionado con el pensamiento lógico y hay otro hemisferio que está más relacionado con el pensamiento creativo y entonces eran diferentes. Y claro, algún estudiante me decía, profe, lo que pasa es que me fue mal en el examen de matemáticas porque al venir me golpeé la cabeza de este lado y entonces no tiene nada que ver, ni que nos caigamos de un lado, ni que nos caigamos del otro lado. Lo que pasa es que yo chiquito me golpeé este lado y por eso soy malo para dibujo, soy poco creativo, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Cerebro humano, y está comprobado que cuando un artista pinta una obra de arte, las conexiones cerebrales son de todo el cerebro. Cuando un matemático, un científico está pensando, está abstrayéndose, está resolviendo un problema matemático, igual se prende y los circuitos y la carga cerebral es la misma, es de todo el cerebro. Entonces, aquí una cosa que hay que empezar a hacer como docentes es desmitificar algunas cosas respecto al cerebro. Por ejemplo, empezar diciendo que todos los cerebros son iguales, que todos pueden seguir, todos piensan de igual manera. No. Y justamente esa diferencia que existe entre cada uno nos exige que las metodologías sean diferentes. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo se puede tener metodologías diferentes si tenemos 20, 30, 40 estudiantes frente a nosotros? Bueno, justamente, y precisamente estamos hablando ahora de la educación virtual, cuando tenemos en la clase 40 personas, lo que tenemos es que más o menos tratar de utilizar alguna metodología que más o menos se adecue a todo ese grupo grande de estudiantes. Sin embargo, en la educación virtual,
la personalización de los contenidos, de la evaluación, del desarrollo de competencias puede ser personalizada porque justamente la tecnología nos da esa facilidad de personalizar las cosas, ¿verdad? Entonces, este como otro aspecto que me interesaría posicionar y reflexionar, y si ustedes tienen algunas inquietudes, con gusto me la hacen saber, ¿no? La otra cosa es que miren, ¿qué está pasando? Yo les había dicho que uno de los enfoques que es fundamental en el tema de los modelos en general de educación es innovar, ¿no es cierto? Y puede ser una innovación incremental o puede ser una innovación disruptiva. Y las metodologías también tienen que ser innovadoras. Sin embargo, si ustedes se fijan, esta foto que ustedes están viendo es una foto de una escuela, uno diría, ¿desde cuántos años es esta escuela? ¿Será de hace unos 100 años o unos 200 años? Pues resulta que yo me gradué hace 30 años y más o menos así estudiábamos. Yo tengo una hija que está estudiando ahora en la secundaria y más o menos estudian así. Entonces, las metodologías, o mejor dicho, la escuela, la forma en la que se dictan las clases no ha cambiado mucho, sigue siendo esta. Y a veces le queremos dar un toque de innovación cuando hacemos esto, ¿no es cierto? Y entonces a cada niño le damos una computadora, una tablet, una pantalla y pensamos que estamos innovando, cuando realmente no estamos innovando porque la tecnología en este caso se subyace a la metodología. Es la metodología pedagógica que incluye este enfoque integral desde la psicología, desde la pedagogía, desde la neurociencia, e incluso desde la salud, la que va a determinar cómo podemos aprovechar y sacarle mayor provecho a estas herramientas, ¿verdad? Y entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer ya entrando más en materia previamente a estas reflexiones es ¿por qué debemos cambiar las metodologías? Porque cuando hablamos de innovación o de metodologías innovadoras, hablamos de innovar, de cambiar, de proponer algo mejor, algo nuevo. Ya había insistido, innovar no significa solo cambiar, porque si cambiamos para peor no es innovar. Innovar es cambiar para mejorar algo. Y básicamente mi primera propuesta es porque vivimos en una sociedad de la información, una sociedad basada en gran cantidad de la información, pero que no nos podemos quedar en la información. Porque si nos quedamos en los datos solamente, que los datos cada vez más están al alcance de un solo clic, entramos a un buscador y encontramos miles de información, miles de referencia. Los datos y la información son omnipresentes, están en todos lados, son fáciles de acceder. Los datos y la información no nos van a hacer mejores personas. Es el uso y el aprovechamiento de esta información la que produce conocimiento. El conocimiento es saber utilizar la información que disponemos, ¿verdad? Y mejor incluso que el conocimiento tiene que ver con algo que es muy importante, que es la sabiduría. Algunos colegas míos no les gusta mucho esta palabra de sabiduría, dicen la sapiencia. Puede ser la sapiencia o puede ser la sabiduría, pero tiene que ser la cualidad de ser sabio. Y ser sabio tiene que ver con tener la inteligencia, la sabiduría, el toque, el olfato, la experiencia. Hay muchas cosas que definen que una persona tenga sabiduría y hacia allá tenemos que trabajar. Cada vez hablamos de que somos una sociedad con más información, en teoría que somos más inteligentes, porque los teléfonos son inteligentes, las televisiones son inteligentes, las refrigeradoras son inteligentes, los carros son inteligentes, pero en esta sociedad lo que falta es personas inteligentes, personas que tengan sabiduría, que con un conocimiento sólido tengan sabiduría. Entonces, ¿por qué hay que cambiar? Porque ha habido un cambio radical respecto al acceso a la información, respecto al acceso a los datos. Se habla mucho de los datos, del big data, de la gran cantidad de datos, pero no se está analizando esos datos. Esos datos no nos están permitiendo construir una sociedad mejor, construir una sociedad más justa, construir una sociedad de bienestar. Estamos viendo que cada vez más tenemos una sociedad injusta, una sociedad en donde quienes deberían guiar los destinos del país, los políticos, en vez de pensar en el bien común, están pensando en cómo robarse más dinero del Estado, cómo desfalcar los bienes públicos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué debemos cambiar? Básicamente, mi propuesta es que la educación, la metodología debe cambiar porque estamos frente a un mundo diferente. ¿Sí? Vamos a cambiar. Además, porque la sociedad requiere nuevos seres humanos con nuevas competencias, ¿verdad? Esta nueva realidad de un cambio abrumador de manera en muchas cosas, ¿no es cierto? La tecnología, la irrupción omnipresente, ubicua, ¿no es cierto? En todo lado de la tecnología ha hecho que las relaciones humanas cambien, que las relaciones sociales, las relaciones económicas.
Creo que este tiempo que estamos pasando, que estamos algunos sufriendo, otros disfrutando, pero al final pasando estos 3 meses de una situación que nadie calculaba, que nadie pronosticaba, nos han hecho de ver de una manera más cruda, quizás de una manera más directa, la importancia, pero también las amenazas y los desafíos de las tecnologías, ¿no es cierto? De las tecnologías me refiero sobre todo a las tecnologías digitales. Es muy importante tener una tecnología digital porque de otro modo no podríamos estar conectados. Es una gran ventaja poder estar ahora sin necesidad de trasladarnos, estar comunicándonos y aprendiendo y creciendo. Pero esta tecnología, si no son bien utilizadas, también nos puede llevar a mayor cansancio, a una mayor indisciplina respecto al trabajo, a una sobrecarga, a tensión, a estrés, a peleas, a fricciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta nueva sociedad plantea en muchos ámbitos nuevos desafíos, porque la forma en la que nos relacionamos es distinta, porque la forma en la que nos comunicamos, compramos cosas, está siendo distinta, va a ser distinta, y evidentemente la manera en la que nos eduquemos, en la que vamos a educar, está siendo distinta, y de hecho, para el mes de septiembre, en poquito tiempo más, en 2 meses más, va a tener que ser distinta, ¿sí? Un poco estos 3 webinars que estamos planteando tienen que ver también con dar algunas luces de cómo ustedes, siendo docentes, siendo directivos, pueden crear su propio modelo que dé respuestas a esta nueva realidad. Yo había aquí rescatado algo que ya se habla desde hace algún tiempo, no es nuevo, y tiene que ver con estas habilidades. Se hablaba de las habilidades del siglo XXI. A mí no me gusta hablar mucho del siglo XXI porque ya vamos en el año 2020, o sea que ya vamos ¿cuánto sería? En el 20%, claro. La quinta parte de este siglo ya ha transcurrido, el 20% del siglo XXI ha transcurrido, todavía hablamos de en el siglo XXI. Claro que estamos en el siglo XXI, pero estas habilidades son habilidades para la vida y tienen que ver con que, en primer lugar, se destaca mucho, se habla de las 3 Cs, ¿no? Perdón, las 4 Cs. La primera es la creatividad. En un mundo tan complejo, y cuando digo complejo no me estoy refiriendo a algo complicado. Complejo significa que tiene muchas variables, que tienen muchas condiciones. Complejidad tiene que ver con un mundo de incertidumbre, con un mundo de variables, con un mundo que tiene que es cambiante. Eso es la complejidad. El ser humano es experto en abordar la complejidad. Nosotros somos seres humanos complejos. Vivimos en sociedades complejas y hemos sobrevivido y de alguna manera dominamos este mundo gracias a nuestra adaptación, ¿sí? Y una de las cosas que es fundamentales en la adaptación es la creatividad. La creatividad es la posibilidad de tener nuevas ideas, ideas innovadoras, de crecer mentalmente. Entonces la creatividad es una cualidad exclusiva del hombre, ¿no es cierto? El hombre puede ser creativo, puede crear cosas con su cerebro. Y muchas veces, desafortunadamente, en algunos estudios que hemos hecho, muchas veces la escuela no solo que no impulsa la creatividad, sino que la escuela tradicional, muchas de la forma en la que estamos dando las clases, coarta la creatividad, castiga a la persona que piensa diferente, castiga al que propone algo nuevo. Y entonces tenemos que promover la creatividad porque esa sociedad nueva está demandando de personas y seres humanos creativos. Lo segundo que es fundamental y que contrapone, hace contrapeso también a la creatividad, es la criticidad o el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensar por uno mismo, pedir argumentación, ¿no es cierto? Saber buscar la razón de algo, ¿no es cierto? Decir, bueno, mi pensamiento crítico me hace pedir argumentación y es por eso que es fundamental que los niños sepan argumentar, porque claro, se dice, a una persona mayor yo le hago caso, a una persona a la que yo soy superior a ella, yo le ordeno, pero no estamos hablando de superiores o inferiores, estamos hablando de personas del mismo nivel, de personas con las mismas oportunidades, y por tanto a las personas que somos pares, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Nos demostramos cosas, tenemos un pensamiento crítico, argumentamos. Muchas veces hay ausencia de pensamiento crítico en los niños y en los adolescentes, en nuestros estudiantes. El tercer aspecto y habilidad que cada vez está siendo ausente y en esta situación es fundamental que nosotros podamos rescatarla es la de la colaboración. Yo creo que he oído muchísimo en estos últimos meses y es cierto, nosotros no vamos a poder salir
como sociedad, como país, como colegio, como familia, no vamos a poder salir de esta situación tan compleja si no es juntos, si no es colaborando, si no es en comunidad. Entonces, el tema de la colaboración es fundamental. Hicimos un estudio hace 2 años respecto al tema de matemáticas, porque ya les había hecho la otra semana que en el Instituto Santa Fe trabajamos mucho el tema de matemáticas, y resulta que vimos que los estudiantes con mejor rendimiento en general en las materias también tienen buen rendimiento de matemáticas, pero estos estudiantes por alguna razón no les gusta colaborar, odian los trabajos en grupo. Y claro, cuando nosotros vamos como profesores y decimos hagan trabajos en grupos, hay mucha gente que le gusta, hay gente que no le gusta, seguramente a la gente que sabe que hace el menor esfuerzo le encantan los trabajos en grupo, pero a la gente que dice que a mí me toca, yo siempre termino haciendo todo el trabajo, seguramente no le gusta trabajar en grupo. Y es porque no es que sea malo trabajar en grupo, es muy bueno trabajar en grupo, pero normalmente los docentes no sabemos generar dinámicas colaborativas, que no solamente reúnanse en grupo y discutan, ¿no es cierto? Yo ahora he visto con mucha frecuencia que la gente utiliza una herramienta tan interesante y tan poderosa como el Zoom y que también tiene la posibilidad de trabajar en grupos, dice muy bien, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de grupos en Zoom, o sea, grupos virtuales, y discutan, sin ninguna guía, sin ningún propósito, etcétera, etcétera. Sin embargo, la colaboración es fundamental, como les había dicho. Está claro que 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 3, porque el conjunto, el trabajo colaborativo genera una sinergia que emerge, que surge de ese trabajo, de esa unión, de ese contacto, de esas experiencias que se juntan. ¿Sí? Esto está comprobado, no es un invento mío, pero tenemos que empezar a ser colaborativos, a tener un espíritu colaborativo, a que nos guste colaborar. Es algo que tenemos que desarrollar desde luego en clase. Nos falta como país incluso trabajar en una herramienta, una competencia, mejor dicho, como esta. Y finalmente, ¿por qué necesitamos cambiar los modelos pedagógicos? Porque los seres humanos, aparte de ser creativos, críticos, colaboradores, tienen que también tener habilidades de comunicación. De nada sirve que alguien sea súper inteligente, sea súper crítico, incluso súper colaborador, si no es capaz de transmitir esas buenas ideas, esas ideas creativas, esas ideas críticas, etcétera, etcétera. Cada vez más es fundamental que empecemos a trabajar en nuestros estudiantes de habilidades blandas. Habilidades blandas, ¿qué son? Estas habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de empatía, etcétera, etcétera. Por eso algunas propuestas metodológicas, por ejemplo la de Gardner, habla de las inteligencias múltiples, que no solamente existe la inteligencia lógica, de aquellos que entienden mejor y pueden hacer mejores abstracciones matemáticas, hay muchas otras inteligencias igual de importantes. Igual de importante que la inteligencia lógica es la inteligencia, por ejemplo, emocional, ¿sí? O la inteligencia, no sé, relacional, o la inteligencia kinestésica, etcétera, etcétera, que permite justamente integrarnos como seres, personas humanas integrales. Entonces, ¿por qué necesitamos básicamente una nueva metodología? Porque esta sociedad está demandando nuevas competencias y nuevos perfiles. ¿Y cómo innovamos cómo innovamos de por qué debemos o por qué debemos, sí, por qué debemos hacer estos cambios metodológicos? Básicamente porque se ha logrado de alguna manera evolucionar en el desarrollo curricular, ¿no es cierto? Muchas veces cuando hablamos del tema curricular hablamos de enseñar cosas y siempre nos quedamos en el tema de saber. Entonces los niños, el alumno, el estudiante tiene que saber cosas y entonces en este sentido el diseño instruccional es clave y luego les voy a hacer un ejercicio para que ustedes comprendan de mejor manera. Porque claro, estamos siempre pensando que el niño identifique, reconozca, clasifique, etcétera, etcétera, pero muy pocas veces, y aquí está un desafío muy importante, nos trasladamos a las habilidades y a las competencias de saber hacer. Y las competencias de saber hacer son aquellas que permiten comprobar que el niño maneja, construye, utiliza, representa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y una cosa que quiero insistir en este webinar es que además de eso, del saber, que es muy importante, que es el conocimiento, y el saber hacer, que es saber aplicar, ¿no es cierto? También está el saber ser. El saber ser tiene que ver con la persona, con el interior de la persona, con desarrollar aspectos como que y comprobar que el estudiante respeta, colabora, aprecia, acepta, es empático,
Perdón, un momento, parece que Hugo tuvo un problema con el internet. Me estoy comunicando con él. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? Ahí estamos. Se fue la... ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Sí, te desconectaste un momento, pero ahí estamos. Pero ¿dónde estamos? ¿Empezamos con esto? Yo estaba emocionado hablando y recién me di cuenta que el estaba desconectado. ¿Dónde nos quedamos? ¿En la planificación didáctica o antes? ¿Aquí cómo hacerlo? Te quedaste en la parte del saber ser. Ya, perfecto. Entonces, bueno, no adelantamos mucho. Listo, listo. ¿Sí se ve la pantalla? No, no lo estás compartiendo. Ahora, ¿qué sería? Falló la tecnología, falló la mitad de la esta. Ahí Listo. estamos. Ahí está. Mil disculpas, estaba emocionado, emocionado explicando. Entonces, resumía. Primera parte, ¿por qué tenemos que hacer un cambio metodológico de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, o de aprendizaje y enseñanza, mejor dicho? La una, porque vivimos una sociedad diferente, porque esta sociedad define o necesita un perfil diferente, y porque esta enseñanza tiene que ser integral. Entonces decía, no es suficiente que nuestros estudiantes sepan, ¿no es cierto?, el saber, que significa identificar, reconocer, clasificar, y tampoco solamente el saber hacer, que es muy importante, que la mayoría de veces nos olvidamos de mostrar y que los alumnos demuestren que saben aplicar estos conocimientos, sino del saber ser. Cada vez más, y en situaciones como estas, el saber ser, es decir, comprobar que nuestros estudiantes respetan, cooperan, aprecian, aceptan, tienen empatía, son asertivos, es decir, defienden su opinión, etcétera, etcétera, es fundamental. Entonces, este enfoque también integral, que estas son las razones por las que deberíamos cambiar y modificar nuestras metodologías de educación y de enseñanza. ¿Cuál es la propuesta o de cómo hacerlo? Básicamente les mencionaba dos cosas fundamentales que nos parecen clave. Lo uno es la planificación curricular, pero no la planificación curricular que se quede en el papel, y además una planificación curricular que se empate con lo que va luego, con las competencias y las herramientas digitales, sobre todo en esta época en la que hacemos uso tan intensivo de eso. Entonces, les decía, para explicarles mejor esto, vamos a ir un poco de lo particular a lo general. Les voy a poner un ejemplo. No sé, esto creo que es, no sé, en cuarto año de educación general básica, una de las unidades que se deben abordar es el ciclo de vida de los seres vivos, por ejemplo, de las plantas, ¿cierto? Y si nosotros vamos a la planificación curricular, vemos que nosotros tenemos que, los chicos tienen que distinguir, tienen que caracterizar, identificar, tienen que localizar, analizar, explicar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pichón, Sí, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una planificación didáctica, normalmente lo que tenemos que hacer entonces es poner el currículum, ¿no es cierto?, que tiene que ver con contenidos, con la materia, y debemos cruzarla con estas habilidades, ¿verdad? Entonces decimos que se potencializa cuando hablamos de caracterizar, sea en lengua, sea en matemáticas, sea en las ciencias sociales, en cultura física, en las competencias digitales, etcétera, podemos identificar. Entonces, esta matriz ayuda mucho como para identificar, ir planificando qué tipo de competencias, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación nos propone un currículum, no nos obliga, de hecho nos dice, ustedes tengan libertad de qué es lo que queremos desarrollar en cada una de qué habilidades queremos desarrollar en cada una de estas unidades curriculares, y nosotros, dependiendo de nuestro compromiso, de nuestro interés, de nuestro carisma, de nuestra filosofía, decidimos darle mayor énfasis, mayor enfoque, etcétera, etcétera. Matizamos esas habilidades porque estamos formando el perfil de joven que queremos que salga después de haber asistido a clases, de haber pasado por nuestra institución educativa. Pero esto no es suficiente, porque es fundamental que existan instrumentos de evaluación. La evaluación es clave para nosotros poder saber cómo lo logramos. Y entonces, cuando hablamos ya de educación virtual, esta misma matriz tiene que transformarse en una matriz de instrumentos, ¿no es cierto? Instrumentos de evaluación. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que ese niño tiene que caracterizar, que es capaz de distinguir, ¿cómo vamos a decir que él construye, explique o caracterice? Bueno, él lo va a hacer a través, por ejemplo, de grabar un video, de escribir él va a explicar a través de escribir un blog, o va a construir una solución específica, o va a dibujar un mapa mental, o va a hacer tal o cual cosa. Entonces,
para nosotros docentes tener la capacidad de llenar esta matriz, sí, primero tenemos que conocer cuáles son las herramientas y los instrumentos que nos permiten empatar en esta matriz curricular y de competencias con el objetivo que queremos lograr y que queremos evaluar. ¿Sí? Entonces, la próxima semana ya veremos también un sinnúmero de opciones que tenemos, pero más que tener las opciones, tener una canasta llena de cosas, un portafolio lleno de opciones, que está bien y que lo vamos a hacer y es importante conocerlo, es fundamental que tengamos ¿qué cosa? El conocimiento, pero sobre todo la sabiduría, el sentido común, el olfato que nos da la experiencia de saber qué instrumento se adecua mejor a qué competencia, ¿cierto? El éxito de construir una ruta de aprendizaje está en la dosificación de cada uno de estos contenidos, que cuando los llevamos a una plataforma digital es lo que se constituye el diseño instruccional, la forma en la que nosotros vamos a transmitir estos conocimientos en clave de instrumento tecnológico. Y complementamos los instrumentos de evaluación, porque unas cosas que aparentemente es más complicado en el ámbito virtual es evaluar. Pero claro, es complicado cuando traducimos y mejor dicho, trasladamos los conceptos tradicionales a estas plataformas. Justamente el día de hoy yo me reía viendo cómo le estaban tomando un examen a mi hija, que está en segundo curso de bachillerato. Me dice mi hija, ven papi, ven a ver cómo nos están tomando el examen. Y el examen resulta que era una profesora que estaba utilizando una herramienta tan poderosa como Zoom, les compartía la pantalla de las preguntas, los niños tenían que escribir, o los jóvenes tenían que escribir la pregunta en un papel, responder en el papel y luego tomar una foto y mandarle las respuestas. Bueno, eso es como desdigitalizar la educación en el sentido de teniendo una herramienta tan potente como el Zoom, lo que hacían es que los niños escriban y luego tomen una foto y etcétera, etcétera, y tengan un proceso engorroso. Lo más chistoso de todo esto no era aquello, era que la profesora se había olvidado de dejar de compartir la pantalla y les estaba mostrando el examen con las respuestas. Y entonces, definitivamente, luego seguramente mañana va a estar, no sé si asustada, preocupada o contenta de que todos sacaron 10 sobre 10. ¿Por falta de qué? Quizás de innovación en la forma de educación y seguramente, y con toda seguridad, por falta de conocimiento y competencias en el manejo de una herramienta que está haciéndose tan común como estas de las videoconferencias. Por tanto, la evaluación y los instrumentos de evaluación son fundamentales, por ejemplo, que algo que está proponiendo el Ministerio de Educación y es clave, trabajar a través de rúbricas, ¿no es cierto? Las rúbricas es una composición más detallada de evaluación en base a criterios, ¿no es cierto? Así algo necesita ser mejorado o es excelente, ¿no es cierto? Es sobresaliente, es notable, o algo que necesita ser mejorado. Y entonces tenemos, para cada uno de estos cajoncitos, podríamos tener una rúbrica, es decir, cuando vamos a evaluar un video, aquí he hecho un ejemplo, cuando vamos a evaluar un video, normalmente no es la subjetividad o la subjetividad o la percepción del profesor el que determina, ese video está más o menos, merece un 5, ese video está mejorcito, merece un 10. No, vamos a evaluar qué cosa, por ejemplo, el guión, el contenido, los elementos técnicos del trabajo en equipo, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo un ejemplo como este? Porque quiero retrotraerme acá a este ejemplo que les ponía, porque es algo que hemos comprobado. Este ejemplo del ciclo de vida de plantas nos ha llevado a nosotros a plantear algunos proyectos colaborativos muy prácticos que tienen uso intensivo, por ejemplo, de temas de construcción, de habilidades gruesas, de creatividad e incluso de matemáticas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les voy a contar cómo hacíamos este ejercicio en mi época, hace 30 años, y cómo se puede hacer ahora. Entonces yo me acuerdo que hace 30 años nos hablaban del ciclo de vida de las plantas y nos decían, por favor, dibuje entonces la semillita, la plantita creciendo más, dando el fruto, entonces, etcétera, etcétera. Cuando mis hermanos menores, que son, un hermano menor a mí, es 10 años menor a mí, claro, yo vi que ya no les hacían dibujar, ya no les pedían cromos, lo que hicieron es, les pidieron que lleven un frijolito o un maíz en un vasito con un algodón, ponían agua y veían cómo del frijolito salía una ramita y después de unos días, unas semanas salían unas hojitas, etcétera, etcétera. Entonces,
se evolucionó la forma de enseñar, que era mucho mejor, porque cuando uno constata de manera concreta, el aprendizaje es mucho mejor. Pero ¿cómo puede ser, o cómo le podemos sacar provecho a un ejercicio tan elemental como este, que es fundamental como el ciclo de vida de las plantas? Podemos hacer el mismo ejercicio del vasito, podemos hacer el mismo ejercicio de la semilla, y que los jóvenes y los niños, en este caso los niños, puedan ver directamente cuál es el ciclo de las plantas, ver cómo se deforma, cómo se destruye la semilla, cómo empieza a oler feo porque se tiene que morir, ¿no es cierto?, para dar vida a través de la semilla. ¿Y cómo hacemos uso inteligente de tecnologías que están disponibles? Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con profesores que generan proyectos como el siguiente. A los niños les vamos a pedir que cada día tomen una fotografía, por ejemplo. Entonces creamos lo que se llama un step motion. Step motion es una película en base a fotografías quietas. Entonces, si desde el mismo sitio se toma una fotografía todos los días, se puede tener, después de 30 días, se puede tener una secuencia de cómo ha ido creciendo, ¿cierto? Y es fabuloso porque es como ver en cámara rápida una evolución de todo este recorrido. Después nos dimos cuenta que esta secuencia no sale tan bien si es que, evidentemente, más o menos apuntamos a poner la cámara desde un mismo sitio, pero si es que no es desde el mismo sitio a la misma hora, no sale tan bien. Entonces, el segundo desafío que planteamos en este proyecto es construir. Vamos a construir algo. ¿Con qué? Con lo que sea, con madera, con cartulina, con lo que sea, en donde vamos a asegurar que siempre la planta esté en el mismo sitio y la cámara puede estar siempre ubicada en el mismo sitio, ¿cierto? Puede ser con un trípode o mejor si es algo hecho manualmente, ¿verdad? Y luego podemos complementar, por ejemplo, esto que es de ciencias naturales. Y una de las fallas que tenemos en el currículum es que pensamos que las materias son cuadraditos separados y que, por ejemplo, ciencias naturales no tienen nada que ver con las matemáticas o con el arte, etcétera, etcétera. Podemos incorporar, empezar a hacer transversales o hacer realidad esto de la no solamente multidisciplinariedad, sino la interdisciplinaridad y ojalá algún momento la transdisciplinaridad. Entonces, ¿cómo abordamos la interdisciplinaridad? Por ejemplo, pedimos que los estudiantes empiecen a medir el tamaño de las hojas o del tallo y anoten en un papelito y anoten en una hoja electrónica. Y después de un mes queremos ver cuál fue el crecimiento de cada una de sus plantitas. Entonces, estamos hablando de niños de 10 años que obviamente son expertos manejando la computadora, que podemos introducirles algo que es muy importante en la vida, que es la hoja de cálculo, sin decir que tienen que aprender Excel, sino que estamos haciendo un proyecto de datos en el cual ellos podían verificar de manera no perceptiva, subjetiva, que me parece que ha crecido, cuánto creció su plantita y luego hasta cuánto pudo crecer, porque una plantita no crece indefinidamente, ¿no es cierto? La gravedad hace que no crezca hasta el infinito. Y luego, ¿saben qué era lo importante de este proyecto de datos? Es que tenían que tener la capacidad, esto lo hacían de manera colaborativa y lo pueden hacer de manera colaborativa, pero tienen que tener la capacidad de comunicar, de sacar sus propias conclusiones, de por qué creen que en un grupo la plantita creció 30 centímetros y en el otro 25, porque parecía que el sol afectaba, parecía que el agua, que el clima, que la posición, etcétera, afectaba. Y estamos entonces generando pensamiento crítico, pensamiento abstracto, pensamiento matemático, y luego les decíamos que cada uno pueda dibujar cuál era la mejor parte, cuál era la parte más bonita de la planta, y muchos decían, la semilla, la hoja, el tallo, etcétera, etcétera. Y se puede entonces, de manera complementaria, una unidad curricular tan emocionante como esta, que muchas veces, y a mí me pasó que se pasó esto de largo como que no fuera importante, que me hicieron poner un cromo del ciclo de vida de plantas, podemos sacarle mucho provecho y hacer que muchos otros conocimientos, que muchas otras destrezas, incluso muchos otros valores se puedan desarrollar. ¿Qué necesitamos para esto? Ni siquiera necesitamos mucha tecnología, existe tecnología disponible. Necesitamos emoción y pasión y creatividad para nosotros empezar a inventar y a innovar cada uno de estos contenidos, ¿no es cierto? Y entonces, por eso me refería, por ejemplo, cuando les mandamos a hacer un video como estos, ¿qué vamos a calificar? ¿Qué vamos a evaluar más que calificar? Vamos a evaluar el guión, el contenido, los elementos técnicos, si fuera el caso, el trabajo en equipo, las conclusiones, la forma de comunicar, etcétera, etcétera. Y puede ser un proyecto como esto, interdisciplinar. Podemos, sobre todo en educación general básica, coordinar con las otras materias, que muchas veces es la misma docente la que imparte, o con los otros docentes, para
para complementar. No tiene que ser solamente de ciencias naturales este tipo de contenido. Y es más, y si salimos afuera o les pedimos a los estudiantes que salgan afuera y que además hagan ejercicio y que respiren aire y todo lo demás, podemos complementar con un aspecto más concreto y más real. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué era todo este ejercicio? Resumo, tener un currículo, una matriz que permita enlazar el currículo con los contenidos con la evaluación y la evaluación con instrumentos como este, por ejemplo, de calificación o de rúbrica. Porque entonces luego esta unidad curricular se puede transformar en algo como esto, ¿no es cierto? En donde, si ustedes se fijan, una dimensión de estas 3 dimensiones podría ser el contenido que a su vez se traduce en habilidades, y estas habilidades pueden ser evaluadas a través de un instrumento como, por ejemplo, como de rúbrica. Si logramos llenar todos estos espacios de esta estructura curricular, podemos generar una ruta de aprendizaje diferente para cada uno de nuestros diferentes niveles. Entonces, tenemos unidades curriculares muchas veces interdisciplinares para segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo de la educación, ¿no es cierto? Y entonces, uno de los desafíos fundamentales y urgentes que necesitamos para poder rápidamente adaptar estas nuevas metodologías a las tecnologías es justamente hacer este match, esta unión entre las habilidades que queremos desarrollar y la forma en la que queremos evaluar. ¿Sí? Hello. Bien. Hasta ahí, espero que esté más o menos claro. Nos falta un poquito de tiempo. Y lo segundo, la segunda propuesta para innovación es el tema de las competencias digitales. Las competencias digitales tienen que ver, cuando hablo de competencias digitales no me refiero a la habilidad de mover la pantalla, porque uno dice los niños y los jóvenes de ahora son expertos en el celular. Ser experto en mover la pantalla o en mover los iconos no significa tener sabiduría digital, lo que yo llamo, ¿no es cierto? Y tener sabiduría digital significa discriminar contenidos. Es una cosa que es fundamental, que tiene que convertirse el docente actualmente en ser curador digital. Curador es un experto que discrimina las cosas que valen y no valen. Curador viene mucho del ámbito de arte. Entonces, un curador, por ejemplo, en una galería de arte es una persona que sabe si esa pintura es de un famoso pintor, si vale la pena, de qué tipo, etcétera, etcétera. Es alguien que puede evaluar un trabajo artístico. Lo mismo, en este caso, un profesor. Hacer un curador digital es el que determina si un recurso didáctico, si un video de YouTube vale la pena o no. Muchas veces pensamos que tener competencias digitales significa coger cualquier link de cualquier video y mandarles a nuestros estudiantes, y como esto les pasamos antes de nuestra clase, decimos que estamos haciendo clase invertida. Y ni siquiera hemos hecho una auditoría, ni siquiera lo hemos revisado. A veces ni lo vemos completo nosotros y lo estamos refiriendo. Entonces, el tema nuevamente no es información, porque hay información, hay un montón. Aquí hago un ejemplo. Nosotros todos utilizamos a Google. Algunos ocupan tanto Google que dicen el Dios Google, porque el Dios Google sabe todo. Y cuando ponemos ciclo de vida, hacemos clic, dice 221 millones de recursos fueron encontrados en 0,57 segundos. Pero además Google es instantáneo. Nosotros no vamos a tener toda la vida para revisar 221 millones de contenidos. Cogemos el primero, el segundo, el que nos parece más bonito, y no tenemos un proceso de selección, mucho peor un proceso, por ejemplo, de producción respecto a esto, de generar un proyecto, de generar un trabajo colaborativo. Competencias digitales, por lo tanto, no significa saber buscar en Internet, sino saber discriminar las cosas que valen en Internet. Los niños y los jóvenes son muy buenos en esto, en encontrar cosas, pero no tienen el criterio para seleccionar, el criterio para distinguir, que eso sí lo tenemos las personas adultas, por eso somos adultos, ¿cierto? Porque tenemos experiencia, porque tenemos camino recorrido, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que cuando hablamos de competencias digitales no es solamente saber manejar el mouse, ni saber qué botón aplastar cuando tenemos que silenciar a alguien en Zoom, ¿sí? Sino que tiene que ver con tener criterio de uso de las herramientas digitales. Y es por eso que no solamente Google, que es fundamental, es muy importante, abajo he puesto un montón de herramientas, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente han oído, y vamos la próxima semana a revisar muchas de estas, que son como una especie de una canasta, un portafolio de herramientas, pero el tema no es tenerlas o tenerlas disponibles, la mayoría de estas todas gratuitas. El verdadero desafío es que el docente tenga la capacidad, la creatividad y la sabiduría de escoger estas soluciones, ¿no es cierto? Que a través de una plataforma unificada, por ejemplo, nos permitan, regreso nuevamente,
que cada uno de estas unidades de habilidades que conforman el perfil de persona que estamos construyendo se pueda adaptar. No tenemos una receta, no siempre decimos, para esto se debe mandar un video, para esto tienes que mandar un ejemplo, un blog, para esto tienes que mandar no sé, un Kahoot, para esto tienes que hacer un juego, esto tienes que gamificar. No, mucho tiene que ver con la experiencia, con la situación real. No todos los estudiantes van a tener la misma capacidad, la capacidad tecnológica, me refiero, la misma tecnología disponible. Las edades determinan la dosificación de la tecnología, etcétera, etcétera. Y otra cosa, y ya con esto voy terminando, y un desafío y una facilidad que nos permite la enseñanza virtual a través de las tecnologías es la enseñanza personalizada. Y la enseñanza personalizada, me gusta mucho este gráfico porque cuando damos tecnologías y contenidos iguales, resulta que esa igualdad no se traduce en equidad. Entonces, si hay gente que tiene, por muchas razones, mayor desarrollo, mayor disponibilidad de tecnología, más facilidades, etcétera, etcétera, y les damos la misma enseñanza, pasa esto. Y entonces, el enfoque de enseñanza de tecnologías y contenidos diferenciados tiene que ver con esto. Que quien tiene más facilidades ayude al que tiene menos facilidades y al que tiene menos facilidades, menos infraestructura, menos conocimiento, etcétera, etcétera, a través de esta tecnología personalizada se le pueda, digamos, completar, complementar, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos de tecnologías y contenidos diferenciados? Básicamente porque la tecnología nos permite hacer un seguimiento continuo, personalizado de la evolución, ¿no es cierto? Incluso si es que, por ejemplo, ingresa un video, cuánto tiempo permaneció, a través de evaluaciones individualizadas, de preguntas, de cuestionarios, de información, etcétera, etcétera, podemos casi tener como el expediente de la evolución de cada uno de los estudiantes y podemos de manera relativamente fácil dosificar estos contenidos. Finalmente, aquí hay un ejemplo de lo que podría ser una planificación semanal en un entorno virtual, en donde, por ejemplo, digitalizar la educación o tener educación virtual no es tener 6 horas de educación virtual, ¿no es cierto? O de estas conferencias a la semana, porque claro, lo único que hemos hecho es utilizar estas tecnologías y el pobre profesor está 6 horas frente a los estudiantes, ya no sabe más qué hacer, también está cansado, está aburrido, y más bien, gracias a esta planificación microcurricular de competencias, de instrumentos de evaluación, podríamos tener, por ejemplo, tener un enfoque académico a través, por ejemplo, de contenido grabado, que es contenido asincrónico. El martes tener un enfoque práctico a través de una conferencia en vivo. Luego volvemos a tener un enfoque académico, es decir, un enfoque de contenidos a través de proyectos, juegos. El jueves volvemos con el enfoque práctico, con contenidos grabados. Y el viernes, por ejemplo, trabajamos un enfoque emocional, que es muy importante a través de una conferencia en vivo. ¿Por qué he puesto 3 enfoques diferentes? Un enfoque académico de contenidos, un enfoque práctico y un enfoque emocional. Un poco en la línea del saber hacer y saber ser. Sobre todo en esta época, el tema y la contención emocional van a ser fundamentales, porque de nada sirve que nosotros transmitamos conocimientos, incluso si lo hacemos de la manera didáctica más adecuada. Si no comprendemos que nuestros estudiantes están pasando por periodos complejos, están deprimidos, qué dificultades tienen, porque entonces ese cerebro, ¿no es cierto?, no va a ser el campo fértil que pensamos en el que se puede poner la semilla del saber, sino que no va a poder, va a ser un campo seco, estéril, etcétera, etcétera, que va a pasar desapercibido, va a ser inútil todo este esfuerzo que se pudiera hacer. Para concluir, les había presentado esto en la semana anterior respecto a este enfoque de crecimiento y aquí he puesto sobresaltado el tema de la pedagogía. Entonces, pasar de una escuela analógica a una escuela digitalizada, una escuela de educación virtual, tiene que ver con la primera parte. Quizás empezamos a sustituir cosas, si ustedes se fijan en la parte de arriba, sustituir cosas analógicas por cosas digitales. Luego a lo mejor ampliamos, ¿no es cierto? Tenemos una cierta tecnología y la ampliamos, pero sobre todo, si queremos hacer un cambio un poco más radical, tiene que ver con modificar y redefinir, ¿qué cosa? Sobre todo la metodología. Empezar a trabajar sobre un nuevo diseño pedagógico y un nuevo diseño instruccional. Tenemos que trabajarlo nivel por nivel, unidad por unidad. Es un trabajo microcurricular. ¿Y cuál es el desafío? Que tenemos que hacerlo para el próximo año lectivo. Pero el próximo año lectivo no es en un año, el próximo año lectivo es en 2 meses. Y tenemos que hacerlo ya. Así que les animo a todos los profesores, a todos los docentes, a los directivos,
empezar a pensar en estas cosas, empezar a identificar las cosas que mejor se adecúen a su realidad y hacerlo ya. Así que muchas gracias. Muy bien, creo que estamos a tiempo, pero creo que me pasé un poquito más. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas Raúl. gracias por toda tu enseñanza, me parece excelente y creo que nos ayuda bastante a entender más este concepto de poder acoplarnos a esta transformación digital en la educación, ¿no? Mira, me gustaría que los invitados puedan realizar sus inquietudes, sus preguntas. Tienen dos opciones, o levantan la mano y les damos paso para abrir el micrófono, o lo hacen por chat y lo vamos leyendo y lo vamos respondiendo. Entonces, Si quieres, yo voy leyendo algunas, las más fáciles para mí. Bueno, algunas, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Araceli me dice que chistoso. Esta pregunta me gustó mucho. Se me parece muy atractiva sus presentaciones. Dígame qué paquete utiliza. Y la verdad es que son PowerPoint. Ahí no hay nada más. Puro PowerPoint. Alguna vez intenté con Prezi y me gusta Prezi, pero a mi edad ya Prezi requiere algunas herramientas más sofisticadas, así que no utilizo Prezi. Es puro PowerPoint. Aquí no hay nada más. Excelente exposición. Dice, en asesorías técnicas es aconsejable aplicar una evaluación. Si es afirmativa, ¿qué tipo de evaluación sería? Cuando hablamos de asesorías técnicas, ¿a qué se refiere, Araceli? Explíqueme un poco más. Dice Araceli, entonces necesita ingenio. Bueno, lo que se necesita es creatividad. ¿Y saben qué es lo que mejor impulsa la creatividad? La motivación. Uno tiene que estar motivado y uno es creativo. Y dice que la necesidad potencia la creatividad. Así que nada más necesitado que un docente. Entonces, tenemos que potenciar la creatividad, claro. Araceli, ¿a qué se refería al tema de las asesorías técnicas? Las evaluaciones. Las evaluaciones son fundamentales para poder comprobar que la enseñanza es efectiva, que se va a poder en práctica, que va a hacerse realidad. Entonces, a través, por ejemplo, de justamente que el niño demuestre, observe, pueda explicar, describa, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto, que a nivel de valores él pueda, no sé, respetar, que pueda cooperar, etcétera, etcétera. Es la forma en la que nosotros tenemos la certeza de que la educación se hace realidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? La asesoría técnica es la asesoría... al acompañamiento técnico. ¿Es de evaluación? Bueno, en el caso de la asesoría técnica, quizás no tanto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con enseñanza y acompañamiento complementario, ¿no es cierto? Sí podría ser bueno, evidentemente, tener una evaluación de cómo ese acompañamiento, si está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Quizás puede variar un poco respecto a la formalidad, respecto a evaluaciones, digamos, un poco más generalizadas. Pero sí, efectivamente, se dice que lo que no se evalúa, no se conoce cuánto se mejora. Entonces, para conocer si está teniendo cierto nivel de efectividad, de eficacia, sí se recomienda. Siempre estamos pensando en la evaluación como tomar exámenes, porque vivimos así, etcétera, etcétera, pero la evaluación tiene muchísimas otras aristas. La tecnología nos provee de muchas oportunidades que incluso son mucho más divertidas y los estudiantes pueden incluso adquirir mejor conocimiento solamente quitándose el peso de que la evaluación no va a ser un examen. Además, un examen con tiempo y además un examen que pretende ser difícil. Un examen. Muchas veces los profesores de matemáticas somos estigmatizados porque tenemos esta carga, ¿no es cierto? De que nosotros disfrutamos que los alumnos no puedan resolver un problema. Y parecería que esa es la forma, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que comprobar es que algunos fundamentos del pensamiento matemático se consolidan, como por ejemplo, ver si el estudiante es capaz de identificar un patrón, ser capaces si el estudiante es capaz de dividir el problema en subproblemas. Por ejemplo, eso es fundamental. Si eso ya podemos hacerlo, es clave. No tiene que ser el examen. Además, cuando el examen, o esta evaluación, si es cruzada con una rúbrica, entonces ya solamente que un problema sea bien planteado, ya tenemos la mitad de lo que queremos trabajar. No siempre solo tener la respuesta aparentemente correcta significa que se ha llegado a un logro. ¿Sí? Dice, las rutinas de pensamiento ayudan mucho para que ellos se vuelvan
más críticos, sí. Osvaldo dice, esa es mediocridad, no sé a qué se refiere. La planificación semanal de la última diapositiva me gustó mucho, pero considerando el número de materias que reciben los niños, se debería considerar reducirlas, especialmente a la modalidad en la que nos encontramos. Totalmente de acuerdo. Habíamos hablado la semana anterior que todavía no está claro cuál es el modelo o las modalidades de educación que se nos vienen, pero deberíamos estar preparados quizás para una modalidad presencial o semipresencial con un nivel de virtualidad o incluso una sola virtualidad. Parecería, y mi percepción es que al menos del primer quimestre del próximo año lectivo se nos viene solamente virtual. Y eso lo digo elucubrando sobre algunos datos que vemos en la realidad. Ahorita estamos en semáforo amarillo. Hay noticias que posiblemente en junio volvamos nuevamente a semáforo en rojo porque nuevamente viene un pico de contagio. China nuevamente, en muchos países de China se está volviendo a cuarentenas porque hay una segunda ola y parecería que podríamos pasar de estas cuarentenas progresivas. Con esta, digamos, movilidad que existe o con esta incertidumbre que existe, lo más posible, creo yo, es mi punto de vista, que el ministerio decrete que por lo menos el primer quimestre quizás tengamos solamente virtual. Por tanto, yo sugeriría que los colegios empiecen a prepararse en fortalecer solo lo virtual. Y si es que por alguna razón pasa que vamos ya trabajando en lo presencial, pues está muy bien, muy bueno, porque además los niños y los jóvenes necesitan contacto social, necesitan sentido de rutina, etcétera, etcétera. Vamos a tener que, justamente lo que decía Yolanda, creo que decía Yolanda, o no, William y Silvana, obviamente el contenido. El ministerio está proponiendo reducir los contenidos. No se puede con la misma metodología llegar a la misma intensidad. Pero entonces aquí vamos a tener que priorizar los objetivos y los cimientos y las competencias frente a los contenidos. ¿Sí? Creo que parte de toda esta adaptación creativa de la metodología tiene que ver en eso, lo que decía, esa sabiduría para saber adaptar y adoptar esos contenidos. Dice Yolanda, excelente ponencia, porque parte de la experiencia, cómo lograr con las tecnologías el desarrollo de la sabiduría en los niños y jóvenes. Excelente pregunta, Yolanda. No siempre son las tecnologías las que nos permiten ser más sabios. ¿Qué hacen las tecnologías? La tecnología nos da más información. La tecnología no nos da ni siquiera más conocimiento. Es las personas, su experiencia, su entorno las que nos permiten generar conocimiento. ¿Y qué nos genera, la sabiduría? Justamente, la red de conocimiento, nuestros padres, los valores en los que hemos sido creados. Si es un colegio religioso, el carisma que está atrás, lo que nos imparten. Eso es lo que hace que el conocimiento y los datos que todos podemos compartir sea diferente la forma en la que aplicamos, ¿no es cierto? Porque unos datos pueden ser utilizados para el bien y otros datos y los mismos datos pueden ser utilizados para el mal, igual que la tecnología. En ese sentido se dice que los datos y la tecnología son neutros. Es la forma en la que utilizamos, es de esa sabiduría, digamos así, que utilizamos el conocimiento, el que marca la diferencia. Y tiene que marcar la forma en la que esos niños y jóvenes van a comportarse luego en el futuro. ¿Qué criterio tiene sobre el currículo compactado propuesto por el ministerio? No he revisado el currículo compactado, les voy a hablar, no he revisado todo el currículo, sí he revisado el currículo de matemática, lo hemos hecho ya varios años, lo hemos hecho no solo nosotros. Tuvimos el acompañamiento hace 2 años de un experto japonés que era ingeniero pedagógico. Miren ustedes ese título, ingeniero pedagógico, y lo primero que nos dijo al revisar el currículum es que era demasiado extenso, que era demasiado, contenía muchas cosas, y yo puedo dar fe de eso porque yo estudié en la Politécnica. Yo cuando me gradué del colegio hace 30 años, no sabíamos cálculo diferencial ni integral y tampoco no lo necesitábamos. Y ahora en segundo año de bachillerato se enseña cálculo diferencial, se enseña cálculo integral, y mi pregunta es ¿para qué? ¿Para qué enseñamos cálculo diferencial cuando los chicos no saben para qué se aplica? No tienen claro, por ejemplo, factorización, cuando factorización es clave para poder disgregar un problema en varios. No tienen claro el concepto de lo que es una función, por ejemplo. Ni siquiera saben qué es un número real. Algunos ni siquiera se acuerdan las tablas de multiplicar. Y entonces, ¿qué ganamos embutiéndoles con cálculo diferencial cuando el fundamento, que es el clave, que es el que va a servir para toda la vida, no hemos cimentado? Así que mi criterio respecto a matemáticas, que es al menos el que yo conozco y hemos estudiado, es que es demasiado extenso, demasiado ambicioso. Cada vez creo que esto atiende a una necesidad quizás hasta de los padres que
pensamos que mientras más cosas imputamos a nuestros hijos, más inteligentes parecerían ser. Y creo que es todo lo contrario. Mientras más cosas claves, fundamentales cimentemos, podremos ser capaces de ser críticos respecto a los siguientes conocimientos que se van a ir incorporando. Bueno, y creo que nos hemos pasado ya algún tiempito. Paul, tú tienes la palabra, no sé si hay algún otro. No, definitivamente las inquietudes de los espectadores están muy, muy buenas. Definitivamente la exposición me ha encantado y nada, y si tienen alguna duda, pues pueden hacerlos a los correos electrónicos correspondientes. No sé si tú gustas dar tu correo electrónico, te pueden contactar también, Hugo. Sí, sí, claro. Voy a poner la última diapositiva. Yo en la diapositiva estaba... Déjame ver si es que me pongo acá. Aquí está en la presentación. Mi nombre es Hugo Carrión. Aquí está mi teléfono celular. Aquí está mi correo electrónico. Si me escriben al correo, a veces puede ser que me tarde máximo hasta un día en responder. Últimamente he tenido bastantes mensajes, pero en general siempre contesto. Al WhatsApp también me pueden escribir. Eso es casi instantáneo, ¿no? O sea, si es que quieren realmente una respuesta inmediata, pero corta, al WhatsApp. Si quieren una respuesta más un poquito más extensa, pero un poquito más demorada, al correo electrónico. Así que con mucho gusto, me encanta oír sus inquietudes, me encanta que me puedan escribir, así que estamos abiertos a poder compartir. Si solamente, incluso si solamente es para quejarse y decirme, mire, estamos complicados, esto existe, también, esa catarsis es buena. La otra vez conversábamos con profesores, nos pusimos solamente no a quejarnos, pero a comentar, y claro, a veces ayuda mucho también comprendernos entre todos las cosas que estamos pasando, así que abierto. Encuentren en mí no solamente un profesional que les puede ayudar, sino también una persona que les puede ayudar, alguien que puede entender quizás de mejor manera su realidad y poder también colaborarles. Y Hugo, a todos los presentes queremos informarles que, bueno, esta es la segunda sesión de webinars. Vamos a tener una tercera que va a estar muy, muy, muy interesante. Y ahora es bajarle a tierra al tema tecnológico. Definitivamente hemos podido percibir cómo va a ser el modelo de enseñanza virtual. Hoy el tema de la metodología en la misma enseñanza y ahora pues viene un tema muy crítico e interesante, es cómo a través de tecnología se puede llevar esa metodología, llevar toda esa enseñanza al canal virtual. Me gustaría que hagas la invitación, Hugo, por favor. Sí, justamente como decía Paul, gracias por ser de acuerdo, hemos dividido esta sesión como en 3 subsecciones. La primera hablamos del modelo general, ahora hemos querido introducirnos un poquito más en la metodología. Y el jueves próximo, ahora pasando un día, vamos a tener como la cerecita del pastel en la que queremos hablar de tecnología. Son las cosas ya concretas. Pero no queríamos empezar con la tecnología porque a veces nos emocionamos con la tecnología y nos quedamos con la tecnología. Es como lo que les decía la otra vez. Es como nos encandilamos con las lucecitas y luego no sabemos qué hacer con las lucecitas. Lo importante es saber qué hacer con esa tecnología, ¿no es cierto? Entonces sí, vamos a concluir con eso porque ahora si hacemos un poco... tenemos más el pensamiento crítico, tenemos una mente más amplia respecto a lo que podemos hacer, van a ver cómo van haciendo ciertas conexiones, decir, esto me va a servir para justamente los que mencionaba ahora, ¿cierto? La posibilidad de tener tecnologías disponibles. Habíamos puesto tecnologías disponibles porque a veces se piensa que necesitamos tecnología de la NASA para ser innovadores. Y resulta que empezando con tecnología desde los teléfonos, desde no sé, el mismo hasta PowerPoint. Yo decía, no, es que el PowerPoint, se necesitan cosas más sofisticadas. Muchas veces no se necesita tecnologías tan sofisticadas. Un adelanto, un spoiler para la próxima clase. También vamos a hacer uso de tecnologías analógicas a través de la tecnología digital. O sea, no, en el mundo digital también hay que analogizar algunas cosas y está bueno, ¿verdad? Entonces, una invitación cordial a que no se pierdan este jueves la tercera parte del webinar, en donde vamos a hablar de tecnologías disponibles para la educación virtual. Genial, Hugo. Entonces, bueno, a todos quedan invitados y hago la petición formal de si tienen compañeros, colegas, rectores de colegios y que les parezca muy interesante lo que acaba de mencionar Hugo. El día jueves es una sesión muy interesante del tema tecnológico, así que pues corran la voz, puedan invitar, les vamos a enviar los correos electrónicos
correspondientes para que se puedan registrar. Me gustaría dar paso también en este momento a Byron, que justamente va a poder mencionar más detalles en la próxima sesión de estos 3 webinars que ya terminaría. Sí, gracias, Paul. Claro, justamente esta alianza que hicimos con Hugo y su Instituto Santa Fe era eso, ¿no? Nosotros, como sabe, que somos expertos en el tema tecnológico. Nosotros les podemos proveer toda la tecnología que ustedes requieran. Pero lo que acaba de decir Hugo es clave. Hay que saber cómo usarla y hay que saber cuál es la tecnología que se necesita para llegar al objetivo que nos estamos planteando. Entonces, creo que estos webinars han sido muy, muy enriquecedores. Muchas gracias, Hugo, por tus webinars. Y el día jueves estaremos ya conversando un poco más ya de la parte que nos compete a nosotros, que es la parte tecnológica. Muchas gracias a todos. Listo, nos vemos pronto. Gracias por su atención. Gracias. Una buena tarde. Gracias a todos, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Byron, de parte de las hermanas dominicas. Gracias. Gracias, Muchas Hugo, una ponencia muy hermosa, Claro, muy todo. valiosa. Gracias, Byron. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación para la educación de los jóvenes. Que tengan buenas tardes. Las dominicas le agradecen, Byron y Hugo. A todas, buenas noches. A usted, madre, muchas gracias. Gracias, Hugo, y demás gente. Realmente muy importante el tema. Excelente, felicidades. Muchísimas gracias, Byron, desde Ambato, Santo Domingo de Guzmán, y a nombre de las hermanas dominicas, también me sumo a esa felicitación, y el día jueves estaremos presentes porque la educación nos interesa a todos quienes educamos. Gracias. Carlitos, qué gusto, gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias también.